Hola, en este video se realizará la lectura de 6 cuentos que se encuentran en la obra titulada Cuentos Ticos de Ricardo Fernández Guardia, la cual está en la lista de lecturas recomendadas por el Ministerio de Educación Pública para secundaria. Los cuentos que se leerán son El estreno, Un héroe, La política, Hidalguía, El ahorcado y El clavel. Se utilizará la edición publicada por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en el 2017. Cuarto relato, Hidalguía. En una noche del mes de julio, 4 jinetes bien montados salieron de una hacienda de la Urruca y caminaron muy deprisa por la carretera hasta la boca del camino de San Antonio de Belén, donde se detuvieron. Aquí debemos separarnos, dijo uno de ellos. Que tengas buena suerte, Ramón, añadió buscando en la oscuridad la mano de su amigo. Adiós, repetía con voz muy emocionada el interpelado. Los dos hombres, sin soltarse de las manos, aproximáronse hasta tocar los estribos y se abrazaron estrechamente. Adiós, adiós. Buena suerte. Después de un último apretón, largo y cariñoso, ambos partieron en distintas direcciones, escoltado cada cual por uno de los jinetes que acababan de presenciar la conmovedora escena de su despedida. Los que siguieron por la carretera no llegaron muy lejos. En el río de las Ciruelas cayeron en poder de un piquete de soldados que los llevó presos al cuartel de Alajuela. Los otros dos fugitivos, porque fugitivos eran, continuaron con mejor fortuna por el camino de San Antonio. La oscuridad no permitía ver las escabrosidades del camino, teniendo que fiarse los viajeros del instinto de las bestias para evitar los malos pasos o salir de ellos. Por suerte no llovía, lo que hubiera sido un obstáculo más a la marcha rápida que exigían las circunstancias apremiantes en que se encontraba Salvador Moreno, perseguido con ahínco por su participación en el asalto dado la noche anterior al cuartel principal de San José. La intentona revolucionaria había fracasado por culpa de los que estaban comprometidos a llevar gente de los pueblos vecinos con objeto de amarlas una vez rendido el cuartel y poner sitio a los demás. Ninguno de ellos apareció en el momento preciso, y los pocos valientes que sorprendieron a la guardia dormida a las 2 de la madrugada tuvieron que abandonar al amanecer la conquista que tanta sangre les había costado. Salvador no contestaba las preguntas que de vez en cuando dirigían su compañero. Absorto en sus pensamientos revivía una a una las peripecias del sangriento drama de la noche anterior. La reunión en casa de uno de los conspiradores, la espera irritante de los que no llegaban, el temor de una denuncia, las dudas y vacilaciones de última hora. Por fin, el momento de marchar, la puerta del cuartel abierta, por mano traidora, la lucha cuerpo a cuerpo con la guardia y la bizarría de los oficiales haciéndose matar en sus puestos. Pero más que todo le asediaba la visión de un joven teniente, acudiendo presuroso, sable en mano, a defender a sus compañeros y a quien él había echado por tierra de un disparo a quemarropa. En vano se esforzaba por representarse aquel acto como legítimo, y de buena guerra una voz interna clamaba en el foro de su conciencia contra la sangre derramada. Salvador Moreno era un nervioso y un refinado a quien repugnaba la brutalidad de la fuerza. Pero al propio tiempo su carácter indómito y altivo no podía doblegarse al despotismo político que nos mata como una vergonzosa llaga hereditaria. En la conspiración había visto el sacudimiento del pesado yugo, la dignidad de la patria vengada y el triunfo de la libertad. Para lograrlo, el sacrificio de su vida no le había parecido demasiado grande. Ahora su dolor era inmenso. Sus ilusiones patrióticas se habían desvanecido como al despertar se evaporan las visiones de un ensueño hermoso, y su corazón latía de cólera contra los que por cobardía habían hecho fracasar el atrevido golpe. Con honda pena hacia memoria de los compañeros inútilmente sacrificados,
de la agonía de un valeroso adolescente a quien habían sacado del cuartel en brazos, mortalmente herido. Claras y precisas iban desfilando por su mente las peripecias del combate, entre las cuales habían algunos atroces propios de salvajes y otras irresistiblemente cómicas, como la de aquel ladrón retrocediendo de la puerta del cuartel para ir a traer un revólver que pretendía haber olvidado, y siempre tenaz y dolorosa la visión del teniente cayendo sin un grito con la mano en el pecho. Después, la desesperación del fracaso, la retirada al amanecer por las calles desiertas de la capital, las interminables horas de angustia, debajo de unos sacos, oyendo las voces de los que lo andaban en su busca. Por último, la noche protectora, la fuga precipitada, las amenazas del porvenir, sombrío como la cólera del dictador irritado. Para facilitar la huida, convinieron los fugitivos en seguir distintos caminos. Salvador Moreno eligió el de Punta Arenas, pasando por San Antonio de Belén para ir a salir a los llanos del Carmen. Ramón Solares dio preferencia a las vías de San Carlos, con el propósito de buscar refugio en Nicaragua por tierra, donde tratarían de reunirse los dos amigos, si lograba Salvador embarcarse burlando la vigilancia de las autoridades del puerto. Ambos iban acompañados por hombres de confianza, vaquianos y de valor probado. La fortuna era la llamada a decidir en este caso, y ya hemos visto pronunciarse en favor de Salvador Moreno, quien sin ningún tropiezo llegó a la carretera de Punta Arenas a la 1 de la madrugada, mientras que su amigo, arrojado en un calabozo, hacía votos porque lograse escapar de los que le perseguían. A las 3 pasaban por Atenas. A las 6 llegaron él y su acompañante a las puertas de San Mateo. Pero ya los caballos no podían más. Entraba en el plan de los fugitivos pasar el día ocultos en una casa amiga en los llanos de Surubres, aunque esto ya no era posible, por la fatiga de las cabalgaduras y el peligro de que fuese reconocido el joven conspirador, a pesar del traje campesino que llevaba puesto. Urgía, pues, tomar una resolución. Don Salvador, dijo el vaquiano, cerca de aquí tengo un conocido, que es hombre de confianza. Si usted quiere, podemos hospedarnos allí para no tener que pasar de día por San Mateo. Está bien, vamos allá. Espoliaron los dos hombres sus caballos, y pocos minutos después llegaban a una casa situada a corta distancia del camino. Abierta la tranquera, entraron en medio de la algazara que hacía 3 perros flacos y sarnosos. A la bulla salió al corredor un campesino viejo y corpulento. Buenos días, señor José, dijo el banquiano. Buenos días, Pedro, replicó el viejo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y usted qué tal? ¿Qué hacen las muchachas? Están buenas, gracias. ¿Por qué no se apean a descansar un rato? Añadió el viejo. Con mucho gusto, porque el compañero viene algo rendido, repuso Pedro. Echaron pie a tierra los jinetes y Salvador se dejó caer muerto de fatiga en el escaño del corredor. Entre tanto estiraba las piernas doloridas, señor José y Pedro desencillaron los caballos, y éste le confiaba al viejo que su compañero andaba huyendo. Deprisa le refirió un cuento que iba forjando a medida que charlaba, algo de una riña en que habían andado los machetes por el aire. El viejo no insistió en detalles, prometiendo la reserva sobre la presencia en su casa de los inesperados huéspedes. Pedro fue a llevar los caballos al potrero, y Salvador aceptó gustoso el café que le sirvió la hija menor de señor José, el cual se honraba en tener por yerno al jefe político de San Mateo. Este se había casado con la mayor, muy guapa según decían, y como notará el viejo que su huésped se caía de sueño, le llevó a descansar sobre un catre de tijera. 5 minutos después, el fugitivo dormía a pierna suelta.
Cerró la noche sin que Salvador hubiese despertado del profundo letargo en que había caído. Quebrantado los huesos, extenuando los nervios por la fatiga y emociones que acababa de soportar, Pedro aprovechó el tiempo para bañar los caballos en el río vecino y darles un buen pienso de maíz. Concluida esta faena, descabezó un sueño de un par de horas, que fue bastante para devolver a sus músculos la energía necesaria, y como eran ya las 2 de la tarde, compartió la comida frugal de su huésped. Al oír el toque de ánimas en la iglesia de San Mateo, resolvió despertar a Salvador, lo que no fue cosa fácil. Por más que lo sacudía, no era posible ahuyentar el sopor que lo embargaba. Al fin abrió los ojos, mirando aturdido, sin comprender, hasta que la voz de Pedro, insistiendo sobre la urgencia de ponerse en camino, le hizo recordar la realidad de su situación. Levántose Salvador con dificultad. Cada movimiento que hacía despertaba un dolor adormecedor en su cuerpo, agitado por penosa sensación febril. Una copa de coñac produjo la reacción necesaria, y el olor de la cena ya servida vino a recordarle que estaba en ayunas desde hace muchas horas. Mientras despachaba a Salvador un pollo, que por encargo de Pedro había guisado a la hija de señor José, este, sentado en un banco, le observaba con detenimiento. Astuto por naturaleza, habíale dado en las narices que debajo de la chaqueta de su huésped se ocultaba una persona que no solía gastarla. La obsequiosidad de Pedro, el respeto con el que hablaba, eran para él indicios de que aquel hombre pertenecía a una clase social superior. Esto era evidente, pero bien miradas las cosas, ¿qué le importaba que el desconocido fuera lo que fuese? Un billete de 5 pesos que Salvador le puso en la mano acabó de confirmar las sospechas del viejo. A poco entró Pedro a dar aviso de que los caballos estaban listos, y Salvador, para despedirse, estrechó afectuosamente la mano de su huésped de ocasión, que se confundía en saludos y votos de felicidad de su viaje. Salían ya al corredor cuando llegó corriendo un muchacho con el aviso de que la hija de señor José se encontraba muy enferma. Próxima a dar a luz, había sufrido una caída con malas consecuencias. El viejo se alarmó muchísimo, y Salvador trató de calmarlo, aconsejándole que hiciese venir a un médico. Aquí no tenemos médico, respondió señor José muy afligido, y mientras viene uno de Alajuela se me muere la muchacha. Salvador, todo corazón, no vaciló un momento. Vamos a verla, dijo. Yo soy médico. El viejo, sorprendido y contento, no hallaba qué decir. Dios se lo pague, señor. Dios se lo pague, murmuró a la postre con lágrimas en los ojos. Pedro, visiblemente contrariado, aprovechó el instante en que el campesino fue a traer el sombrero y a llamar a su hija, para confiar al oído de Salvador que la enferma era la mujer del jefe político, quien ya debía de tener orden de prenderlo. No importa, Pedro. Mi deber es no dejar morir a esa pobre mujer. Vamos pronto. El viejo, que volvía apresurado, oyó estas últimas palabras. Dios se lo pague, señor, volvió a decir en voz baja. Pedro tomó en ancas a señor José y Salvador a la muchacha. 15 minutos después, caminando a prisa, paraban los 4 frente a la jefatura política. La casa estaba llena de comadres del vecindario, que habían acudido armadas de remedios infalibles, que se empeñaban en aplicar a la doliente. Los amigos del jefe político, reunidos en el comedor en torno de una botella de ron blanco, relataban discretamente, para consuelo del funcionario, casos análogos que a la postre habían terminado felizmente. La llegada de su padre y de su hermana provocó el llanto de la enferma, que en su calidad de primeriza se daba ya por muerta. Entre, doctor, repetía el viejo, obsequioso, dirigiéndose al fugitivo, en quien nadie había reparado aún en medio del aturdimiento general. Juzgando por el traje, los presentes lo tomaron por uno de tantos curanderos que viven de la ignorancia y avaricia de los campesinos.
Salvador examinó con detenimiento a la enferma y se convenció de que no le sería difícil salvarla. Sin pérdida de tiempo tomó varias disposiciones urgentes que exigían las circunstancias, y desde aquel instante ya solo pensó en que la vida de una criatura humana dependía de sus cuidados. En vano, Pedro le representó varias veces el peligro que estaba corriendo en aquella casa. Nada pudo hacerlo desistir. Más tranquilo, Ñor José y el jefe político, después de oír la opinión del médico, fueron a reunirse al coro de los amigos que ya habían dado fin a la primera botella de ron. Abierta la segunda, soltándose las lenguas, y la conversación fue tomando un giro animado que no tuvo al principio. Incidentalmente, se habló de la revolución que acababa de pasar, y Ñor José, que lo ignoraba todo por el retiro en que vivía, se hizo referir lo sucedido, escuchando el relato con ansiedad. Al saber que el cuartel asaltado había sido el principal, preguntó a su yerno si tenía noticias de Rafael, su hijo, teniente de infantería que prestaba servicios en él. No sé nada, contestó el jefe político. Supongo que no hay novedad cuando no me la han avisado. Sin embargo, para salir de dudas, voy a telegrafiar a San José. Escrito al despacho, lo mandó a la oficina telegráfica. Salvador no se separaba de la paciente, animándola con buenas palabras a sobrellevar sus males. Pedro, intranquilo, vigilaba la calle sentado sobre una piedra, cerca de los caballos que dormitaban con la cabeza baja. A las 10 de la noche llegó un largo telegrama para el jefe político. Mientras éste lo leía, un ligero temblor le agitaba las manos. Al oírla, levantáronse las personas presentes para interrogarlo, pero el jefe político, sin proferir una palabra, llevó a su suegro a una pieza vecina. Allí, sin preámbulo alguno, le dijo que su hijo había sido muerto en el asalto de la noche anterior y que se suponía que el doctor don Salvador Moreno había sido su matador, el cual andaba huyendo. El pobre viejo, desplomado sobre una silla, lloró amargamente la muerte de su hijo. Al cabo de un rato se irguió con expresión de cólera indecible y las lágrimas se estancaron en sus ojos, que ahora brillaban como ascuas. Salvador Moreno, murmuró con voz sorda. No se me olvidará ese nombre. Yo lo he oído, dijo a su vez el político. Creo que es el de un joven médico recién llegado de Europa. Interrumpió el coloquio una vecina con feliz anuncio del nacimiento de un niño sano y robusto. Fueron ambos a verlo, pero aún no era tiempo de que pudieran entrar. Pedro, siempre inquieto, apenas supo la novedad, se apresuró a buscar a Ñor José para rogarle que le recordase a su compañero la urgencia de partir. Dígale usted a don Salvador que ya es muy tarde y que lo estoy esperando, dijo olvidándose al incógnito. Al oír este nombre, el viejo se quedó petrificado. Luego exclamó con rabia: Don Salvador Moreno. Así se llama el doctor, ¿verdad? Sí. ¿Él se lo ha dicho? Sin responder, Ñor José se aproximó a un rincón de la pieza, donde estaba el cuchillo colgando de la pared. Lo sacó de la vaina y con expresión de ferocidad inaudita se fue hacia el aposento de su hija. En este momento se abrió la puerta. Sobre la cama yacía muy pálida la madre, pero sus ojos y sus labios sonreían. Arremangado y diligente, Salvador bañaba al recién nacido en una palangana. Al ver esto, el irritado padre sintió que una oleada generosa invadía su corazón. Aquel era el matador de su Rafael. Esa era la verdad terrible. Pero ese mismo hombre que había derramado la sangre de su hijo acababa de salvar otro pedazo de su alma, con riesgo de la libertad y tal vez de la vida. Y seguía mirando la escena apacible, la madre feliz, las vecinas solícitas y atareadas, y él, muy afanado, fregoteando al chiquillo, cuyos gritos parecían pedir perdón para el salvador de su madre. El viejo retrocedió soltando lentamente el cuchillo. Después de un momento de vacilación se pasó la ruda mano por la frente, y aproximándose al fugitivo le dijo con voz sorda y temblorosa: Don Salvador, le ruego que se vaya pronto, porque en esta casa corre usted mucho peligro.